Muy bien, pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Empezamos hoy con la segunda lección, que trata de algunos apuntes históricos que no di en la primera lección, algo acerca de su autor, su supuesto autor, por eso lo he puesto con interrogante, y también hablaremos algo del Dharma. El Dharma va a ser algo recurrente en este curso, porque veis que aquí lo he tratado. El primer día también hablé algo del Dharma. Por aquí vemos aquí la muerte de Bhisma y el Dharma. Y luego en el Bhagavad Gita también hay un apartado donde Krishna le explica el Dharma a Arjuna. Bien, como me decía Sara, voy a hacer un pequeño, muy pequeño resumen de la primera lección, que era la India y la invasionaria, que ocurrió aproximadamente, según dicen los historiadores, hace unos 1500, 2000 años. Y bueno, había una historia que todos conocíamos respecto a la India y esta invasionaria. Parecía como que los invasores vinieron a civilizar a una cultura de personas que estaban muy poco civilizadas, pero cuando se descubrieron unos restos arqueológicos en la zona del Valle del Indo, se vio que realmente allí había una cultura muy avanzada para la época. O sea que lo que hicieron los arios fue invadir la India para apoderarse de sus riquezas, pero al mismo tiempo que se apoderaron de sus riquezas y la invadieron, al mismo tiempo asumieron algunas de las cosas de la cultura de los drávidas, que eran pues las razas o las tribus que habían en aquella época. Y bueno, hubo ahí un intento de que para evitar que los vencidos se rebelaran y que al mismo tiempo los invasores se mezclaran, pues hicieron lo que llaman las leyes de Manú, que era un intento que lo consiguieron, clasificar a las personas en función de una serie de castas, y a los vencidos que se sometieron los convirtieron en los sirvientes, en los sudras, y a los vencidos que se rebelaron los convirtieron en los intocables. También dije que de alguna manera parecía como que el Mahabharata estaba intentando explicar una guerra que parece que se está refiriendo a esta invasión de los arios contra los drávidas. Pero bueno, todo esto son especulaciones, ¿no? Bien, luego Sara, ya como te dije, te enviaré un poco más de detalle de esta primera lección. Ahora vamos a ver algo más acerca del Mahabharata. De hecho, será en la próxima clase, la clase número 3, cuando empezaremos a conocer un poco el libro, el contenido del Mahabharata. Una de las cosas que querría deciros es que queda un cierto tiempo para que empecemos a estudiar el Bhagavad Gita, y me gustaría que lo leyerais, en serio. Es interesante que lo leyerais porque así cuando lo estemos estudiando ya tendréis una idea de qué va el libro, aquellos que no lo conozcáis, y seguramente habrán preguntas, dudas, que yo creo que enriquecerán más que si lo veis por primera vez y sobre la marcha lo que yo explique os salen dudas, ¿no? Yo creo que si lo leéis previamente en vuestra casa, podréis anotar cuestiones para aclarar, en fin, o comentarios que os surjan. Yo creo que eso enriquece bastante pues todo el contenido de la charla que yo pueda dar. Y al mismo tiempo, me gustaría también que leyerais el Bhagavad Gita 2 veces, porque seguramente la primera vez va bien que lo leáis como siendo vosotros Arjuna, el discípulo que está escuchando las enseñanzas que le da el avatar, el Krishna, ¿no? Pero
o sea, eso está bien, ¿no? Que lo leáis sintiéndoos Arjuna. Pero también dentro nuestro tenemos ese yo superior, tenemos ese Cristo, ese Buda que está por despertar, tenemos a Krishna dentro nuestro, ¿no? Entonces, me gustaría que hicierais una segunda lectura donde os sintierais Krishna y tenéis a un amigo al lado, a Arjuna, al que le tenéis que instruir, ¿vale? Me gustaría que lo hicierais. Bien, vamos ahora a empezar con esta lección y querría que vierais que hay dos epopeyas que tienen una gran popularidad en la India. Son el Ramayana y el Mahabharata. El Mahabharata, de hecho, es la epopeya más popular en toda la India, pero también lo es el Ramayana. Y el Ramayana es una historia más sencilla que el Mahabharata. Habla de Rama, que es también una encarnación anterior a Krishna, este es Krishna y este es Rama. Y la historia es más sencilla en el sentido de que Rama es el avatar de Vishnu, una encarnación de Vishnu, y se casa con Sita, y a Sita la raptan, las fuerzas del mal la raptan, y entonces casi todo el libro lo que va es del viaje de Rama para rescatar a Sita. En ese viaje se encuentra con Hanuman, que es este personaje de aquí, que es el el príncipe de los monos, que en la India es considerado eso, el dios de los monos, tiene templos allí y es un personaje pues muy poderoso, muy fuerte, con habilidades extraordinarias y bueno, ayuda a Rama a luchar contra las fuerzas del mar para rescatar a Sita. Y quizás la parte más interesante, o sea, todo el libro, igual que el Mahabharata, contiene muchas enseñanzas. Pero hay una parte final que es cuando rescatan a Sita, a la esposa de Rama, donde Rama se encuentra con la duda de qué habrá hecho Sita durante tanto tiempo que ha estado secuestrada. No se fía de ella, no sabe si ha sido fiel o no ha sido fiel. Entonces, como un poco como que la aparta. Y Sita, pues ante la duda de Rama, no puede soportarlo y coge y se lanza a una pira, al fuego, para morir. Pero los dioses, viendo lo pura que es, pues hacen que se salve, ¿no? que salga viva de las llamas. Entonces Rama se da cuenta de que realmente su esposa le fue fiel y, en fin, vuelve a aceptarla y tal. Esta es la historia resumida del Ramayana. El Mahabharata es muchísimo más complejo e interviene en varias generaciones y, en fin, ya lo iremos viendo poco a poco. Y se dice que estas dos historias son sagradas y consideradas igual a los Vedas. Dice, todo hombre estudioso que recita estas historias ante una atenta audiencia queda limpio de todo pecado, conquista los cielos y alcanza el estatus de Brahma. Así que, por favor, estar atentos. Que ya estás limpio de pecado. ¿Vale? Rama y Krishna, como os dije antes, son encarnaciones del dios Vishnu. En la India, no sé si os lo comenté, dicen que hay como 300 millones de dioses. De hecho, hay dioses de todo. Yo en la India he estado en muchos de estos templos, el templo de los monos, he estado en el templo de las ratas, en fin, andando descalzo y pasando las ratas por entre medio. Pero los dioses más importantes, como sabéis, son Brahma, Vishnu y Shiva. La mayoría son seguidores de Shiva, por delante de Vishnu. Luego viene Vishnu. Y curiosamente, Brahma, que es el creador, Vishnu es el conservador y Shiva es el destructor. Curiosamente, Brahma tiene muy pocos templos. Parece ser que tiene solamente 4 templos en la India. Y uno está en Pushkar, que es un pueblo muy bonito,
que rodea un pequeño lago que tiene, digamos, las mismas propiedades que el río Ganges, que quien se baña allí pues ya no tiene que reencarnar de nuevo y tal. Y allí tiraron también algunos restos de las cenizas del Mahatma Gandhi. Bueno, pues Rama y Krishna son ambos encarnaciones de Vishnu. Rama es el avatar del Devapara Yuga hace aproximadamente unos 850.000 años, cuando se inició la quinta raza, la nuestra, la Arya, y esta era la edad de la duda. En cambio, Krishna nace al final de este yuga, pero es en la batalla de Kurukshetra, que luego veremos, cuando se inicia el nuevo yuga, el Kali Yuga, hace unos 5.100 años, y este yuga se le llama la edad del conflicto, la edad más peor de las que ha atravesado la humanidad, ¿no? Pero bueno, ya dijimos también en alguna ocasión que al mismo tiempo que es la edad más conflictiva y más difícil, es la edad de las mayores oportunidades, ¿no? Porque lamentablemente aprendemos de esta manera, aprendemos a través del sufrimiento. Rama está considerado como la encarnación divina de la verdad y la rectitud, mientras que Krishna es considerado como la encarnación divina del gozo y del amor. Y el comportamiento de ambos es absolutamente distinto. Y si analizamos el comportamiento de Rama y de Krishna desde nuestro punto de vista, desde nuestros valores, podríamos decir que Rama es más ético que Krishna. Krishna, ya lo veremos, que es menos ético según nuestro punto de vista, porque para él el fin justifica los medios, ¿vale? Él tiene unos objetivos y le da igual cómo conseguirlo, o sea, los consigue haciendo trampas y, en fin, de diferentes formas, ¿no? Bien, entrando ya en el Mahabharata, hemos visto que esta historia es sagrada y considerada igual que los Vedas, y empieza diciendo: lo que se encuentra aquí se encuentra en otras partes. Ahora bien, lo que no se encuentra aquí no se encuentra en ninguna parte. Imaginar lo que está diciendo, ¿no? O sea, un libro completo en sí mismo donde en teoría no habría que estudiar nada más, ¿no? Vuelvo a repetir, todo hombre estudioso que recita esta historia ante una atenta audiencia queda limpio de todo pecado, conquista los cielos y alcanza el estatus de Brahma. Así que, por favor, muy atentos. Pero además, aquel que escucha con total atención la recitación completa de este Veda, Veda significa conocimiento, la recitación completa de este Veda, compuesta por el nacido en una isla, Vyasa, queda limpio de 1.000.000 de pecados, aunque sea tan graves como el homicidio de un brahmin. Imaginaros, si escucháis atentamente, lo que os puede. No hace falta que vayáis a confesaros, ¿vale? Vyasa se supone que es el autor del Mahabharata y dice el nacido en una isla, luego veremos por qué. También dice: los pecados cometidos durante el día por los sentidos solamente son todos lavados antes del anochecer al recitar una porción del Mahabharata. Y también cualquiera que sean los pecados cometidos durante la noche por un brahmin en medio de las mujeres, quedan todos lavados, todos esos pecados, antes del amanecer al recitar una porción del Mahabharata. O sea, imaginaros el poder que tiene el Mahabharata según Vyasa, ¿no? Ves aquí que está hablando pecados aunque sean tan graves como el homicidio de un brahmin, o sea, que está considerado prácticamente como lo peor que puede hacer un ser humano, ¿no? Matar a un brahmin. En cambio, matar o castigar o hacer daño a un sudra o a un intocable, pues es como casi nada. El Mahabharata no es una mera epopeya, es una literatura completa en sí misma, que contiene un código de vida, una filosofía de las relaciones sociales y éticas y un pensamiento especulativo sobre los problemas humanos que es difícil de igualar.
y yo ratifico que así es. No lo he leído entero, he leído una versión resumida, que es la que he enviado a aquellos que me lo habéis pedido, pero realmente es un libro muy, muy interesante. Es asimismo un tratado psicológico por la variedad de personalidades que intervienen en esta epopeya, la diferencia de intereses en cada uno de ellos y la habilidad de justificar dialécticamente cada acción. Mirad, esto a mí me llevó a la conclusión de que coincide con lo que dice Pirrón de la escuela escéptica de los griegos clásicos, que dice: la diversidad de opinión existe entre sabios igual que entre ignorantes. Cualquier opinión que yo tenga puede ser rebatida por personas igual de listas y preparadas que yo y con argumentos tan válidos como los míos. El Majábharata es un libro muy particular porque puede ser leído como entretenimiento, como una novela, o bien puede ser objeto de estudio. Esto es curioso porque es un libro que, al tener tantas enseñanzas, podemos dedicarle mucho tiempo a su estudio. Pero también como entretenimiento lo podemos leer, es como una novela, una aventura muy interesante y muy entretenida. Y mirar, esto de aquí, la verdad es que a mí me resultó muy curioso porque conforme van ocurriendo las cosas en el Majábharata, pues bueno, los personajes hacen cosas buenas, cosas malas, pero a mí me sorprendió la capacidad de este Majábharata para argumentar que tiene los distintos personajes, cada uno defendiendo su postura, unos defendiendo lo que según nosotros creemos que está bien y otros defendiendo aquello que han hecho que nosotros creemos que está mal. Y es curioso porque lo lees y ves que realmente hay una justificación grande, o sea, es decir, que cada cual nos podemos identificar, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando está haciendo algo, igual nos estamos equivocando, pero seguramente estamos haciendo aquello que creemos desde nuestra forma de ver el mundo, desde nuestras creencias, etc. Y ya os digo que es muy interesante leer el Majábharata. A mí ha habido algunas argumentaciones de ciertos personajes en algún momento que me han dejado muy sorprendido por lo bien expresadas que están. Bien, en el libro, el Dharma es el protagonista principal. El Dharma es la conducta ética que aparece en cada situación en que los protagonistas se desenvuelven en función de la casta a la que pertenece. Veréis luego, cuando hable un poco del Dharma, que nosotros de alguna manera estamos entendiendo el Dharma de diferente manera a cómo en la India tratan de ver el Dharma para aplicarlo a situaciones de las relaciones sociales, ¿no? Por lo tanto, es obvio que con esta interpretación que se le da al Dharma, es obvio que esta epopeya, que es la más importante, la más conocida y valorada en la India, haya tenido y aún la tenga una enorme influencia en el comportamiento y en las relaciones de los habitantes de la India. Dice Vyasa: es una historia sagrada y excelente que es equivalente a los Vedas. Aquel que ha leído el Majábharata puede considerarse como conocedor de los Vedas. El sabio Vyasa, esto está en el Majábharata, parece como si fuera otro el que lo está escribiendo. El sabio Vyasa, de enorme poder mental, tardó 3 años en completar esta obra. Y lo que en ella se dice sobre la virtud, la riqueza, el placer y la salvación, tal vez se pueda encontrar en otro sitio, pero lo que no se encuentra aquí no se encuentra en ninguna parte. No, o sea, no sé si es una afirmación cierta, pero realmente, de verdad, contiene una gran sabiduría. Entonces, lo que no se encuentra aquí no se encuentra en ninguna parte. Evidentemente, bueno, pues no se encuentra en el Majábharata como funcionamos aquí en el Zoom, por ejemplo, ¿no? Muchísimas cosas.
pero en lo que se trata sobre relaciones humanas, sobre lo que dice aquí, la virtud, la riqueza, etcétera, etcétera, de verdad que merece la pena que lo leáis. Y lo podéis leer como un estudio o lo podéis leer simplemente como entretenimiento, porque es muy entretenido. Pero al mismo tiempo que lo leéis con entretenimiento, aprenderéis cosas, seguro que aprenderéis cosas. Y ahora vamos a hablar un poco del Bhagavad Gita, sin entrar en él, ¿no? Pero todo el Mahabharata está considerado como una escritura revelada. Pero claro, hay que entender qué quiere decir por escritura revelada, ¿no? Tenemos varias acepciones de lo que es revelar. Sería descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, proporcionar indicios o certidumbre de algo, y también como algo dicho por Dios que manifiesta a la humanidad, que enseña a la humanidad, ¿no? En este caso, yo estoy convencido de que cuando están diciendo que es una escritura revelada, se está refiriendo a que son enseñanzas que vienen de los dioses, ¿no? De algún avatar, tipo Rama, Krishna, etcétera, ¿no? Entonces, así como el Mahabharata es una epopeya enorme, forma parte de los Upanishad, que también son escrituras védicas, y el Bhagavad Gita es solamente, apenas llega a ser un 1% del total del texto. Sin embargo, ya veis la importancia que tiene el Bhagavad Gita, se considera que es la perla del Mahabharata, ¿no? Algunos historiadores, basándose en las diferencias entre los estilos poéticos que hay en el resto del Mahabharata y en el Bhagavad Gita, opinan que el Bhagavad Gita fue compuesto independientemente y posteriormente se añadió al Mahabharata. Pero estos son especulaciones, ideas, opiniones de algunos, ¿no? Estos argumentan que lo insertaron en el Mahabharata, el Bhagavad Gita, que también que lo llaman el desaliento de Arjuna, tratando de revertir la tendencia de los guerreros, de los kshatriyas, a abandonar la antigua religión y convertirse en las nuevas religiones no violentas como el jainismo y el budismo. Ahora veremos un poquito esto, porque el jainismo, que lo revivió de alguna manera, el jainismo seguramente parece que viene de la época incluso de los Vedas, era una especie de tradición paralela a lo que luego se ha llamado el hinduismo, ¿no? Pero Mahavira en el siglo VI, digamos que fue un sabio que revivió el jainismo. Y luego el budismo, en los siglos VI a V a.C., ambas religiones tuvieron una enorme expansión en la India y en gran parte de Asia, y son contrarias tanto a las castas como a la discriminación de la mujer. Entonces, ahora veremos un poquito. Parece ser que cuando estas dos religiones empiezan a expandirse, muchos de la casta guerrera, los sátrias, empezaron a pasarse a una u otra religión, sobre todo al budismo, que fue la que más se extendió. Y parece ser que por eso escribieron el Bhagavad Gita y lo insertaron en el Mahabharata precisamente para desalentar a aquellos guerreros que querían convertirse al budismo, alentarlos a decir, oye, que tú eres un guerrero y como guerrero tienes que seguir lo que se indica para tu casta, ¿no? Hay unas opiniones que dicen que el Bhagavad Gita podría estar inspirado en el rey Ashoka, que vivió unos 100 o más años después de Buda. Y fue el rey que hizo una gran difusión del budismo. ¿Y por qué? Resulta de que este rey Ashoka era el rey de una zona, de un reino de la India que estaba dividido en muchos trozos, y hizo lo que se solía llamar en aquella época el Rajasuya. El Rajasuya es hacer la conquista de todos los reinos que hay alrededor, y esto se considera que es un gran rey, un gran guerrero, y el Rajasuya es considerado como un sacrificio meritorio para un gran rey, ¿no? Entonces, resulta que este rey Ashoka no solamente, se expandió
enormemente en lo que hoy conocemos como la India y prácticamente invadió la gran parte, más de la mitad de la India. Pero resulta de que en la última batalla que tuvo, fue una batalla, se ve que muy sangrienta, y cuando acabó la batalla, todos estaban contentos, iban a celebrarlo, él se acercó al campo de batalla y vio que había pues millares de muertos y como que se arrepintió. Pensó que no merecía la pena tanto dolor y tanto sufrimiento y precisamente por eso, a partir de ese momento, fue un rey que mantuvo la paz y además hizo una gran expansión del budismo. Y seguramente por eso muchos de los guerreros de la casta de los satrias se empezaron a convertir al budismo. Posiblemente por eso los brahmanes hicieron el Bhagavad Gita y lo insertaron en el Mahabharata. Esto es una opinión que por lo tanto la tenemos que dejar así como opinión, ¿no? Mahavira, aquí lo tenéis desnudo, fue el último Tirthankara, se llama maestro iluminado. Se ve que en el jainismo hubieron, no sé si recuerdo, fueron 23 Tirthankaras, pero Mahavira fue el último, que revivió el jainismo. Y en la doctrina del jainismo, el que se convierte, o el jaina, ha de tomar 4 votos, que es la no violencia, sinceridad, rectitud y desapego de todo lo material, tanto cosas como personas. Y dice, el jainismo presenta una perspectiva igualitaria de todos los seres, sin importar las diferencias en la forma física, sean humanos, animales, vegetales, organismos vivientes microscópicos. Y dice, los humanos son los únicos poseedores de los 6 sentidos, vista, oído, gusto, olfato, tacto y pensamiento. Por lo tanto, de los humanos se espera que actúen con responsabilidad hacia toda la vida, siendo compasivos, sin egoísmo, sin miedo, racionales y misericordiosos. Son veganos estrictos y comentan ellos, dice, si bien nuestra dieta implica el aniquilamiento de cosas sin mente, como son las plantas, esto lo vemos como una forma de sobrevivir que causa el mínimo de violencia hacia los seres vivos. Siddhartha fue contemporáneo de Mahavira, pero parece ser que nunca se llegaron a encontrar. Y cuando Siddhartha abandona el palacio y se va a descubrir, a aprender, a descubrir el porqué del sufrimiento, etc., parece ser que practicó ese ascetismo radical del jainismo. Los jainistas son, si vais a la India veréis que hay lo que se llaman sannyasins, son renunciantes, son personas que van totalmente desnudas y van pidiendo, no poseen nada, han renunciado a todo, ¿no? Y Siddhartha parece que esto lo practicó, ¿no? Pero más tarde, como ya sabéis, renunció a esto para finalmente hablar del camino del medio, o sea, ni castigarnos ni exceso por aquí ni exceso por allá, ¿no? El Buda, al igual que el jainismo, también atacó las afirmaciones de que diferentes castas y líneas de sangre eran inherentemente puras o impuras. Argumenta que la principal diferencia entre los humanos no son sus linajes, sino sus acciones. Debido a esto, todas las castas, incluidos los intocables, eran bienvenidos en la orden del Buda. Por esta razón, cuando alguien entraba en la Sangha, la comunidad del Buda, renunciaban a su casta. Es por esto que seguramente el hinduismo, los brahmanes, se opusieron mucho al hinduismo y finalmente, así como al principio se expandió enormemente el budismo, hoy día la verdad es que el budismo en la India es una religión muy minoritaria. No sé si, creo que no llega al 1% de los hindús. Bueno, durante el curso vamos a ver este árbol genealógico que empieza aquí con el rey Santanu
y muchos otros personajes. Aquí están los Kurus y los Pandavas, digamos, los malos y los buenos. Hay muchos personajes y yo creo que el próximo día, cuando vamos a estudiar los personajes, los diferentes personajes, no todos, pero casi todos, creo que acabaréis entendiendo un poco este árbol genealógico, que además es muy curioso y hasta a veces divertido. Ahora vamos a ver solamente dos personajes, Satyavati y Vyasa. Vyasa es el autor del Mahabharata y Satyavati es su madre. Luego veremos, el día siguiente veremos a Santanu y el resto de personajes. Pero ahora vamos a ver a Satyavati y a Vyasa. Bueno, un rey tuvo una emisión nocturna mientras soñaba con su esposa. Usando un halcón, envió su semen a su reina, pero debido a una pelea en el aire con otro halcón, el semen cayó al río y fue tragado por un pez. En consecuencia, el pez quedó preñado. Veis que aquí todas las cosas que ocurren cosas milagrosas, mágicas, en todo el Mahabharata. Los personajes son casi divinos. Entonces, este pez que quedó preñado, resulta que un pescador lo atrapó y al abrirlo encontró dos bebés en el útero del pez, un macho y una hembra. El pescador presentó a los niños al rey, quien se quedó con el niño varón y devolvió a la niña al pescador llamándola como la que huele a pescado. El pescador adoptó a la niña como su hija. El pescador era un barquero que transportaba personas a través del río en su bote y Satyavati, esta niña que huele a pescado, ayudó a su padre en su trabajo y se convirtió en una hermosa doncella. Entonces aparece este personaje de aquí. Un día, cuando Satyavati estaba transportando en su bote al sabio Parashara a través del río, el sabio quería que Satyavati satisficiera su lujuria. Veis en este trocito tan pequeño que está hablando de una emisión nocturna, del semen, de lujuria. O sea, este que es un sabio, un brahmin muy sabio, pues quiere tener relaciones con Satyavati. No sé, supongo que os dais cuenta rápidamente de la enorme diferencia respecto al sexo que tenemos en Occidente. En Occidente todo esto se ha reprimido, el sentido de culpa, de pecado, algo que evidentemente en la India y en las enseñanzas, como por ejemplo aquí en el Mahabharata, no ocurre. Hay mucha más liberalidad. Yo incluso diría que en la India los hombres, sobre todo, son bastante promiscuos. Y seguramente todo esto del Mahabharata tiene una gran influencia en el comportamiento del pueblo hindú. Sigamos. Satyavati trató de disuadir al sabio diciendo que un brahman erudito no debería desear a una mujer que apesta a pescado. Pero finalmente se rindió, dándose cuenta de la desesperación y la persistencia del sabio y temiendo que si no atendía a su petición podría derribar el bote a mitad de la corriente. O sea, el sabio decía que sí o sí, ¿no? Finalmente, Satyavati accedió, pero le dijo al sabio que tuviera paciencia hasta que el bote llegara a la orilla. Al llegar a una isla, el sabio la agarró de nuevo, pero ella se resistía diciéndole que su cuerpo apestaba. Daros cuenta que aquí llega a una isla que es donde va a nacer Vyasa. Ante estas palabras, el sabio, con sus poderes, transformó el olor a pescado en una fragancia de almizcle. Cuando el sabio, atormentado por el deseo, se le acercó nuevamente, Satyavati insistió en que el acto no era apropiado a plena luz del día, ya que su padre y otros lo verían desde la orilla. Tendría que esperar hasta la noche, pero el sabio estaba ya desesperado y entonces con sus poderes envolvió toda la isla en niebla. Antes de que el sabio pudiera disfrutarla, Satyavati lo interrumpió nuevamente para decirle
que, claro, la disfrutaría y se iría robándole su virginidad y dejándola avergonzada en sociedad. Entonces el sabio le prometió bendecirla con devolverle la virginidad. Satyavati además le prometió, que le dijo que le prometiera que el coito sería un secreto y que su virginidad intacta, y que el hijo que naciese de su unión fuese tan famoso como el gran sabio, así como que su fragancia y juventud fuesen eternas. El sabio, que estaba ya desesperado, le concedió pues todo lo que pidió, ¿no? Así el sabio le concedió estos deseos y la hermosa Satyavati los sació. Así, Parashara, complacido por la sumisión de Satyavati, le dio la bendición de que desde ese momento el olor a pescado que emiten las mujeres fuera agradable para los varones. Extasiada con sus bendiciones, Satyavati dio a luz el mismo día a su bebé, a Vyasa, en esa isla en la niebla, y el hijo creció de inmediato y le prometió a su madre que acudiría en su ayuda cada vez que le necesitase. Luego se fue a hacer penitencia en el bosque. Vemos aquí que Vyasa crece de inmediato y se convierte en un renunciante también. Se convierte en una especie de Sanyasin, pero un personaje sabio. Bueno, veis aquí cuántas cosas han aparecido y que explica muchas de las cosas que hoy entendemos como normales, ¿no? Bien, aquí tenemos a Vyasa y a Ganesa, uno de los dioses de la India, con la cabeza de elefante, que es el dios de la ciencia, de las artes. Y bueno, desde el nacimiento, Vyasa fue un renunciante. Él mismo, Vyasa, es uno de los personajes que aparece desde su propio nacimiento. O sea, esto que hemos leído forma parte del Mahabharata. O sea, él, cuando está dictándole a Ganesa para que escriba el Mahabharata, le está hablando de su propio nacimiento, ¿no? Y aparece en el relato del Mahabharata en diversas ocasiones. Porque, de hecho, Vyasa es el abuelo de toda la dinastía, tanto de Kauravas como de los Pandavas. O sea, el abuelo de los que van a luchar en la guerra de Kurukshetra, en un bando y en el otro. A finales de los años 80, en 1989, se emitió por la televisión de la India el Mahabharata, que fue una versión cinematográfica que la dirigió este señor, el Peter Brook. Cada capítulo se emitía los domingos antes del mediodía y prácticamente se paralizaba toda la India para ver el capítulo este del Mahabharata. Las personas además se vestían con sus mejores ropas y se adornaban el televisor con guirnaldas de flores, como si fuera una deidad en el altar familiar. O sea, hacían para ir a ver la serie esta del Mahabharata, casi como nosotros cuando vamos a misa, quien va, que se pone guapo, se pone su mejor traje, pues esto hacían los hindús. Y en el 2014 salió la noticia de que Disney en India iba a producir una nueva serie de acción basada en la epopeya esta del Mahabharata, que la iba a dirigir estos señores y el historiador este, el Aston Bunker, pero he visto la noticia esta, pero no he visto nada más acerca de la película, por lo tanto no sé si realmente se ha llegado a hacer o no se ha llegado a hacer. El título del Mahabharata, que se considera que se escribió en el siglo III a.C., aunque que se escribiera en el siglo III no quiere decir que el Mahabharata no existiera anteriormente, porque, como veréis, parece ser que era una tradición que se recitaba de memoria y iba de boca en boca, ¿no? El Mahabharata puede ser traducido como la Gran India. Es 4 veces más extenso que la Biblia y 8 veces más que la Ilíada y la Odisea juntas. Y se le atribuye precisamente a Vyasa, que se lo fue dictando
al dios Ganesa. A Vyasa también los hindúes le atribuyen el trabajo de reordenamiento y creación de los otros 3 Vedas. O sea, hay un primer Veda, que es el Rig Veda, cuyo autor no se conoce, y los otros 3, el Samveda, el Atharva Veda y el Yajurveda, se le atribuyen a Vyasa. También se le atribuyen los 108 Upanishad, que están datados del siglo V al III a.C. También se le atribuyen a Vyasa los 18 Puranas, que se compusieron a lo largo de siglos, desde el siglo III después de Cristo. Por lo tanto, vemos que si hacemos caso a cuándo nació, que parece ser que naciera antes de la batalla de Kurukshetra, que se dio en el 3100 a.C., si escribe el Mahabharata en el siglo III, si escribe los Upanishad del siglo V al III y los Puranas después del siglo III después de Cristo, vemos que es imposible que fuera Vyasa, ¿no? Por lo tanto, Vyasa sería un personaje ficticio, o al menos, si hubo un Vyasa real, no se sabe nada de él, ¿no? Y esto ocurre lo mismo con otros personajes como Kapila, al que se le atribuye haber reordenado la tradición Samkhya, a Patanjali en los Yoga Sutras, a Lao Tse, que hizo el Tao Te Ching. Son personajes de los cuales no se sabe nada y se supone que pudieron ser personajes ficticios, ¿no? Las hipótesis más antiguas sostienen que Vyasa lo habría escrito poco después de haber escrito los 3 Vedas y en el mismo siglo que la batalla de Kurukshetra, que los religiosos hinduistas consideran cierta y que afirman que sucedió en el año 3102 a.C., que fue cuando empezó el Kali Yuga. Entonces, cuando están hablando del Mahabharata del siglo III, lo datan en el siglo III, sería alguna versión que ha llegado y las otras habrían perdido, ¿no? Algunos escritores también lo ubican temporalmente después de la época de Buda, en la época del emperador Asoka. Bueno, todo esto son especulaciones. Como muchas de las principales literaturas del mundo, estas historias fueron transmitidas oralmente a través de generaciones. Y esto facilitó la aparición de variaciones, episodios adicionales e historias interpoladas en el texto original. O sea, seguramente hubo una especie de Mahabharata original que con el tiempo unos y otros le fueron añadiendo o quitando trozos, ¿no? Pero lo que parece claro es que el Mahabharata viene de mucho antes de la datación esta del siglo III que le hacen aquí, ¿no? Lo que pasa es que no hay restos escritos. Dice Vyasa: «Oh Brahma, he compuesto un poema que explica los misterios de los Vedas, los rituales de los Upanishads, la naturaleza de la degeneración, del miedo y de la enfermedad, la existencia y la no existencia, las leyes de la vida y el significado de los Puranas. Habla del ascetismo y de los deberes de los estudiantes, de las dimensiones del sol, la luna y las estrellas, de los seres celestiales y humanos. Habla de la guerra, de los distintos pueblos y lenguajes, de la naturaleza de las costumbres y del espíritu que todo lo penetra. Todo eso está en mi poema, pero no puedo encontrar a nadie que sea capaz de tomarlo al dictado, comprendiendo su significado íntegro». ¿Veis aquí de cuántas cosas está hablando el Mahabharata? Y claro, resulta de que, si esto es cierto, ¿no? Vyasa se sabía el Mahabharata de memoria, lo recitaba. Y lo recitaba, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de un trocito que es una recitación del Rig Veda. Bueno, claro, la gente que se aprendía esto de memoria y lo recitaba, supongo que a vosotros, a mí me ha pasado, de que a veces tenemos una canción que la sabemos de memoria porque la cantamos
y el texto lo decimos de memoria. Sin embargo, si tuviéramos que empezar a mitad del texto, posiblemente dudaríamos o no nos acordaríamos de lo que viene a continuación. Por eso, claro, Vyasa se lo sabía de memoria recitándolo y tenía que encontrar a alguien que lo escribiera tan rápido como él recitaba, ¿no? Y entonces Brahma le dice a Vyasa: sé que en este poema has revelado la palabra divina en el lenguaje de la verdad desde la primera letra. El tuyo será un poema que ningún poeta del mundo podrá igualar. Llama a Ganesa y él escribirá tu poema. Entonces, esta es la justificación de por qué hasta ese momento nadie había escrito el poema este, porque nadie podía escribirlo a la velocidad que se recitaba, ¿no? Y solamente fue capaz de hacerlo el dios Ganesa. Dice: en una ocasión se reunieron los seres celestiales con el propósito de poner en un plato de la balanza los 4 Vedas y en el otro el Mahabharata. Y resultó que este último, o sea, el Mahabharata, tanto por su gran tamaño como por el profundo significado de su contenido, pesaba más que todos los Vedas con sus misterios. O sea, imaginaros, ¿no? Empieza el Mahabharata hablando de la creación del mundo. Bueno, primero hace una especie de introducción, Vyasa, y luego empieza a hablar de la creación del mundo y dice: en este mundo, cuando estaba desprovisto de luz y envuelto en las tinieblas, apareció como la primera causa de la creación un enorme huevo. ¿Os suena? ¿Os suena en la doctrina secreta este círculo que le llama el huevo? La inextinguible semilla de todos los seres creados, formado al principio del yuga y llamado Mahadivya, brillo divino. En él estaba la verdadera luz de Brahma. De este huevo surgió Prajapati, señor de las criaturas, con Suraguru y Stanu. Después aparecieron los 21 señores de la creación, que son, etcétera, etcétera. Está describiendo un Manvantara. Y más adelante describe lo que es un Pralaya. Y todo el mundo y todo lo que se ve en el universo, animado o inanimado, al final del mundo y a la expiración del yuga, de nuevo desaparecerá. Y al comienzo de otros yugas, todas las cosas serán renovadas. Y así como los diversos frutos de la tierra se suceden en el debido orden de las estaciones, así continuará perpetuamente girando el mundo, sin principio ni fin. Esta rueda de la existencia que causa el origen y el fin de todas las cosas. O sea, veis que está haciendo también una especie de cosmogénesis del mundo, ¿no? Y tiene mucho parecido con lo que nosotros estamos estudiando en teosofía. En la doctrina secreta hay un trozo, empieza, creo que es al principio de la doctrina secreta, que hay un trozo del Rig Veda donde dice: no existía algo, no existía ni existía nada. El resplandeciente cielo no existía, ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto. ¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Qué lo ocultaba? Yo, de verdad, leyendo esto, se me pone la piel de gallina, porque me llega muy, muy así, ¿no? Y en la doctrina secreta, en la estancia 1, lo mismo, me ocurre exactamente igual. Cuando lo leo, porque me parece además muy bien expresado, muy bello y poético, dice: el Eterno Padre, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado una vez más por 7 eternidades. El tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración. La mente universal no existía, pues no había ahí para contenerla. En fin, veis que coincide mucho lo que se dice en el Rig Veda con lo que se dice en las estancias de Cian. Coincide mucho con lo que está diciendo en el Mahabharata. Y si viéramos otras cosmogonías del Sankhya o del Jainismo, etcétera, etcétera, veríamos que hay muchos parecidos. O sea, es aquello de que todo viene de un tronco común y luego en cada cultura se ha ido
explicando y adaptando o interpretando de una manera o de otra. Bien, volviendo al Majábharata, todos los personajes de esta epopeya muestran poderes extraordinarios que consiguen con la bendición o bien de un brahmin muy santo y muy versado en los Vedas, o bien de algún dios. En ambos casos, mediante súplicas, plegarias, ritos, servicios. En algunos casos, tanto uno de estos brahmines o un dios obsequian con mantras o con armas mágicas y todopoderosas. Y esto es lo que durante el Majábharata vamos a ver, que existen muchos mantras que consiguen cosas milagrosas, ¿no? Y armas como por ejemplo la de Arjuna, que tiene la gandiva, el arco ese que tiene, donde no se acaban las flechas por más que coja y las utilice, jamás se le acaban, ¿no? Son armas mágicas. De igual forma, estos personajes pueden castigar o maldecir sin que sus víctimas puedan escapar de ello. También vamos a ver que en diversas ocasiones diversos personajes maldicen a otro personaje y ese personaje no puede escapar de esa maldición. Incluso hay un personaje que maldice a Krishna, al mismo Krishna, al avatar, y bueno, Krishna asume que esa maldición se va a cumplir, ¿no? Asimismo, todos los dioses muestran características muy humanas: gratitud, envidia, furia, compasión, etcétera, ¿no? Y otorgan favores o castigos. Y también suelen utilizar argucias para engañar con el fin de conseguir los resultados que se proponen. Veis aquí que el tema de la ética, cuando nosotros hablamos de que el fin no justifica los medios, pues en este caso, en el Majábharata, el fin justifica los medios, ¿no? Cuando estamos hablando de todos estos personajes que muestran poderes extraordinarios, a mí me lleva a la estancia 12 de la antropogénesis, de la doctrina secreta, que habla de la quinta raza y sus instructores divinos, donde dice, en uno de sus slokas, dice: la quinta, o sea, la quinta raza, producida del tronco santo quedó. Ella fue gobernada por los primeros reyes divinos. Y luego continúa diciendo: las serpientes, o sea, los arhat, adeptos, los sabios, que siempre se han designado con este símbolo en la tradición oculta, fueron los reyes divinos, sacerdotes y caudillos que figuran en las leyendas de muchos países, ¿no? Dice: las serpientes, estos reyes divinos, que volvieron a descender, que hicieron la paz con la quinta, que la enseñaron e instruyeron. O sea que de alguna manera los personajes que aparecen en el Majábharata parece como que lo están divinizando y comparándolos con aquellos reyes divinos que vinieron a instruir a la raza aria en sus inicios. Hace 850.000 años aproximadamente que desapareció la Atlántida, salvo sus últimas islas, y en esa época ya había aparecido la quinta raza, nosotros, la raza aria, ¿no? Y todo parece indicar que esta historia de la gran guerra de Kurukshetra, que se da en el año 3102 a.C., que se refiere a la invasión aria de la India, está revestida de mitología, convirtiendo a los guerreros arios en esos primeros reyes divinos de que nos habla esa estancia 12 de la doctrina secreta. Todos los reyes y guerreros de esta epopeya son prácticamente invencibles y con poderes sobrehumanos. Poseen armas y mantras divinas que por uno u otro mérito los brahmanes o los dioses se las han regalado. Y a pesar de que Arjuna es el personaje principal y es el héroe en el Bhagavad Gita y un guerrero excepcional que realiza proezas increíbles y que incluso derrota a algún dios, lo veremos, a lo largo del Majábharata resulta de que hay otros personajes tan hábiles o incluso pareciera que más que él. O sea, cuando el Majábharata está refiriéndose a un personaje, a Bhisma, Bhima, Radeya, etcétera, etcétera, resulta de que esos personajes son prácticamente invencibles y pudiera parecer que incluso más que Arjuna.
También aparece de que Arjuna resulta que solo la protección y las argucias no demasiado éticas de Krishna fueron las que lograron que los Pandavas venciesen a los Kauravas. En el Mahabharata, como os digo, hay muchos personajes importantes, veremos los más importantes, pero en realidad el personaje principal de toda la epopeya es el Dharma. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que sería el Dharma. Veis que en nuestro emblema aparece la palabra Dharma. La palabra Dharma, lo que voy a utilizar siempre va a estar referido al libro de Anivesan, el Dharma. Dice, a esta palabra se le han dado numerosos significados. Ley, religión, justicia, deber, etcétera. Pero nosotros nos vamos a centrar aquí en condición, atributo, cualidad o propiedad esencial, o sea, la naturaleza interna que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Doctrina, credo, etcétera, etcétera. Quiere decir muchas cosas el Dharma. Como ley sagrada, dice, el Dharma es la naturaleza interna, caracterizada en cada hombre por el grado de desenvolvimiento adquirido y además es la ley que determina el desarrollo en el periodo evolutivo que va a seguir. Esta naturaleza interna, puesta por el nacimiento físico en un medio favorable para su desarrollo, o sea, el karma es la que nos pone ahí, es lo que modela la vida exterior, que se expresa por medio de pensamientos, palabras y acciones. Y en un pasaje del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna respecto al Dharma, ¿no? Le dice, lo que para uno es bueno, para otro es malo y viceversa. La moralidad es una cosa individual. Depende del Dharma del hombre que actúa y no de lo que a veces se llama el bien y el mal absolutos. Nada hay absoluto en un universo sometido a condiciones variables. El bien y el mal son relativos y deben ser juzgados relativamente al individuo y a sus deberes. Por eso, el más grande de todos los maestros ha dicho con respecto al Dharma, y esto nos guiará en nuestra errante marcha, más vale el Dharma propio, aún desprovisto de mérito, que el Dharma de otro, aunque se cumpla bien. Bien, por tanto, según Anivesan, dice, Dharma configura la naturaleza interna del ser humano. Y también existe el Dharma que, como ley divina absoluta, supone unos principios éticos, morales, que deben ser obedecidos. O sea, Dharma sería todo el conjunto de las leyes de la naturaleza. No hay dos personas iguales, por lo que el Dharma se manifiesta en cada individuo a través de su naturaleza interna y caracteriza a cada hombre por el grado de desenvolvimiento conquistado por propio esfuerzo a través de sus vidas. Dice Anivesan, nos irá bien en la vida si hacemos aquellas cosas que estamos preparados para hacer. Dice, esto no es baladí. Muchos textos repiten la idea de que cada uno de nosotros debe cumplir el deber, o sea, debe cumplir el Dharma que le es propio, ya que ocuparse del deber ajeno está lleno de peligros. Y añade, la inteligencia divina coloca a cada individuo en aquellas circunstancias que le permitan perfeccionar las cualidades humanas. Aquí he puesto un interrogante porque me han llegado algunos comentarios acerca de que en el libro este, el Dharma, de alguna manera Anivesan está justificando las castas. Me lo cuestioné cuando me dijeron esto y lo leí con más atención y bueno, depende cómo lo leamos, puede parecer que sí. Pero claro, yo veo la biografía de Anivesan y Anivesan estuvo, antes de entrar en la teosofía, fue una luchadora por los derechos de la mujer en aquella época, una época muy difícil en Inglaterra. También luchó, se afilió al Partido Socialista en aquella época, luchando por los derechos de los más desfavorecidos. O sea que, por lo tanto, Anivesan está diciendo algo, pero que lo podemos interpretar, ¿no? Dice, la inteligencia divina coloca a cada individuo en aquellas circunstancias que le permiten perfeccionar las cualidades humanas, lo cual no significa que si yo
nazco en la casta de los sudras, de los sirvientes, no pueda perfeccionar mis cualidades humanas. O sea, depende de mí. Ahora bien, otra cosa es lo que ocurre en la sociedad india, que no te permite salir de tu casta, ¿no? Pero, bueno, por mi karma he nacido en unas condiciones. Ahora bien, eso no significa que esas condiciones tengan que mantenerse durante toda mi vida, ¿no? Por lo tanto, bueno, cada uno de vosotros que interprete el tema como considere, ¿no? Dice, metafísicamente, Dharma está inmanente en la raíz misma del universo y es la causa donde se sustentan todas las leyes, el orden y la armonía del universo. Dharma está detrás del mantenimiento del orden de lo cósmico, el curso de los astros, los sistemas solares y las galaxias, y del orden de la naturaleza, el ciclo de las estaciones que regulan las cosechas y todos los ciclos que rigen los procesos de la vida. Éticamente, el Dharma se manifiesta como rectitud moral, conducta virtuosa, cumplimiento del deber, y socialmente es el sostén de la justicia y el orden social. En ningún caso se trata de un sistema de orden impuesto a las cosas desde fuera, sino de algo que se halla en la naturaleza íntima de cada uno de nosotros, ¿no? Así pues, dice, el Dharma de uno, hay el Dharma de una galaxia, de una estrella, de un hombre, de una mujer, de un país, y habla, por ejemplo, el Dharma del agua es fluir y mojar, el del fuego es quemar, el del pez es nadar. O sea, vemos que el Dharma, visto desde la interpretación esa de la cualidad de cada uno de nosotros, la cualidad interna, nuestra naturaleza, vemos que es esto, ¿no? Que cada uno de nosotros ha nacido con una determinada naturaleza que le hace ser como es. Esto yo creo que en el budismo es lo que se llama los skandhas, ¿vale? Entonces, la perfección del universo resulta de la variedad y la armonía de las partes. Comprendiendo esto, empezamos a ver que el universo no podría alcanzar esa perfección sin que cada parte juegue su papel especial y desenvuelva de una manera completa la parte de vida que le es propia, es decir, interpretar lo mejor posible el papel que hemos de interpretar en el drama de la existencia. Entonces, igual que una galaxia, igual que el universo, la perfección del cuerpo no resulta de que cada célula realice la misión de otra célula, sino que cada una cumpla perfectamente sus propias funciones. Entonces, está claro que cada célula tiene una misión. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, como la suma total de todas esas células, tenemos también una misión, tenemos un destino o podemos elegir. Tenemos libre albedrío. La pregunta es esto, ¿el Dharma es algo rígido? ¿Tenemos una misión de vida y no podemos cambiarla? ¿Cuál es nuestro Dharma? Queda una pregunta que en todo caso al final os pido, si alguno de vosotras ha encontrado precisamente esa misión de vida, ese propósito de vida, en todo caso os voy a presentar mi opinión, ¿no? Mi opinión es que el propósito de vida no es el propósito de una vida en concreto, tiene que ser el propósito de todas las vidas que tenemos de ahora en adelante también, ¿no? O sea, sería un propósito global que sería ser mejor, aprender, amar, en definitiva, evolucionar sin buscar esta meta en esta vida, o sea, y en la vida próxima seguir haciendo lo mismo. Para mí este sería el propósito, que no tiene nada que ver con el Dharma. Ahora bien, en mi vida yo voy a tener diferentes propósitos, diferentes misiones, diferentes propósitos que me dan alguna razón, ¿no? para continuar avanzando, y estos propósitos van ocurriendo a lo largo de mi vida, ¿no? Voy cambiándolos, voy consiguiendo unos sí, otros no, voy cambiándolo, y todo esto se produce a nivel
del tiempo, ¿no? Ahora bien, este propósito global de ser mejor, aprender, amar, estará condicionado por lo que estamos llamando esa cualidad interna que aquí se está llamando el Dharma. Pero esa cualidad interna para mí sería, pues bueno, he nacido con esos skandhas que me hacen ser tímido o me hacen ser miedoso o me hacen ser una persona alegre o aventurera, amante de la música, etcétera, ¿no? O sea, esa es mi cualidad interna, ¿no? Pero yo no sé, en todo caso, luego lo comentamos, si habéis encontrado ese Dharma, que a veces se dice, has encontrado tu Dharma, has encontrado tu propósito de vida. Para mí, ya os digo que sería diferentes propósitos a lo largo de mi vida, pero un propósito global que es intentar cada vez mejorar, ¿no? Evolucionar. Ahora bien, también ese Dharma, entre comillas, que serían, creo yo, esos skandhas, esas tendencias con las que venimos de otras vidas, ¿qué ocurre? Que eso no es para toda la vida. Yo nazco con unas tendencias, una naturaleza que puede ser que yo soy una persona miedosa, pero durante mi existencia yo aprendo y dejo de ser miedoso y me convierto en una persona más atrevida, que fluyo, que voy con confianza por la vida. O sea, quiere decir que algunos skandhas desaparecen de mi vida y aparecen otros nuevos, nuevas tendencias. Al menos eso es como yo lo entiendo. Y bien, a lo largo de este tiempo hay momentos, este está significando un momento del tiempo, aquí está significando otro momento del tiempo, en los cuales tenemos diferentes propósitos que tratamos de cumplir o que empezamos un propósito nuevo. Y en concreto, centrándonos en un momento concreto, lo que estamos haciendo, la pregunta sería, ¿tomamos ese momento como un medio para llegar a un fin o lo hacemos como un fin en sí mismo? O sea, ¿estamos disfrutando el camino o estamos caminando pensando en la meta que queremos conseguir, ¿no? O sea, si yo me propongo ser médico, claro, cuando me pongo a estudiar no tengo que tomar una actitud de decir, bueno, tengo que estudiar porque quiero ser médico. Me tengo que poner en ese momento disfrutando de ese momento. Si tengo que ir a la cocina a fregar los platos, tengo que hacerlo, quiero tener mi cocina limpia, tengo que hacerlo disfrutando ese momento, estando presente, ¿no? O sea, cada momento tendría que ser un fin en sí mismo. Y hay una cita de Rumi, que me gusta mucho citarlo, que dice, el sufí es el hijo del instante. Dice, oh amigo, decir mañana no es propio de la senda interior. Y bueno, ya solamente para acabar, vemos aquí de dónde salen las diferentes castas. De la boca salen los brahmanes, de los hombros salen los guerreros, de la pierna salen los vaisyas y del pie salen los sudras. Los dalits, los intocables, no salen de Brahma. Y finalmente, solamente decir las funciones de cada uno de ellos, ¿no? Dice, Brahma a los brahmanes le dio en dote el estudio de la enseñanza de los Vedas, el cumplimiento del sacrificio, la dirección de los sacrificios ofrecidos por otros, el derecho de dar y el de recibir, sobre todo el de recibir. A los kshatriyas, a los guerreros, el deber era proteger al pueblo, hacer la caridad, sacrificar, leer los libros sagrados y no abandonarse a los placeres de los sentidos. A los vaisyas, los comerciantes, ganaderos, agricultores y tal, pues cuidar del ganado, dar limosna, sacrificar, estudiar los libros santos, hacer el comercio, prestar a rédito, labrar la tierra, etc. Pero el soberano dueño, Brahma, no asignó al Sudra sino un oficio, el de servir a las clases precedentes sin menospreciar el mérito de ellas. Bueno, este es
la forma de interpretar el Dharma en la India, que creo que nosotros no deberíamos interpretarlo así. O sea, yo nací de una familia humilde y, bueno, salí de esa humildad, de esa pobreza que había en mi familia y, bueno, he conseguido llegar a, digamos, a esa clase media, ¿no? En la India no lo había podido hacer. La última cita de Annie Besant, que dice: la inteligencia divina coloca a cada individuo en aquellas circunstancias que le permiten perfeccionar las cualidades humanas. Y perfeccionándolas y aprendiendo y tomando buenas decisiones, pues yo puedo llegar a ser lo que esté a mi alcance, ¿no? Bien, amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora me gustaría que tomarais la palabra vosotros, vosotras, y encantado si puedo responder a las preguntas o agradecer también los comentarios que podáis hacer. Hola. Yo quería hacer un comentario sobre el Dharma individual de cada uno de nosotros en cada una de sus existencias. Entiendo, es mi punto de vista, que el Dharma de cada uno de nosotros en cada vida es el llegar a ser aquel que estamos destinados a ser. Esto no es una idea original mía. Esto es de Viktor Frankl, el creador de la tercera escuela de psicología de Viena, la logoterapia, análisis existencial, y yo la conozco porque estudié y me formé en logoterapia. Entonces, para mí es absolutamente válida el Dharma en ese sentido, que ha salido antes, que estoy de acuerdo con él completamente, como el objetivo de nuestra vida o el camino que nos debe llevar en la vida, ¿no? Es el llegar a ser el que estamos destinados a ser. Sí, sí, Alejandro, yo también he oído esa definición de Dharma y me la he creído durante mucho tiempo, pero claro, eso llega a ser frustrante, al menos para mí, ¿no? Porque uno quiere ver esa misión de vida, ¿no? En qué he de llegar a convertirme y no lo encuentro. Yo no sé si alguno de vosotros, alguien de los que está aquí presente, ha encontrado esa misión de vida, se ha convertido o sabe en qué se tiene que convertir, ¿no? Yo no lo sé. Entonces a mí me gusta más pensar que el Dharma es esa naturaleza interna, esos skandhas que nos hacen ser de una determinada manera, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy nada gracioso para explicar chistes y si me presentara a un concurso de chistes haría el ridículo. Entonces, mi naturaleza interna es así. La naturaleza interna de otro puede ser, pues eso, es temeroso, tiene tendencia a la depresión, es una persona aventurera. Eso es lo que le caracteriza. Para mí eso es su naturaleza interna, su dharma. Ahora bien, como propósito de vida, para mí, propósito de vida, para todo el mundo es el propósito de evolucionar. Y propósitos intermedios, pues eso, quiero ser mejor estudiante de teosofía, quiero ser médico, quiero ser futbolista, etcétera, etcétera. Este para mí es, o sea, el Dharma para mí no sería, entiendo que no sería el llegar a convertirme en aquello para lo que he nacido, porque, no sé, alguno de vosotros, alguna de vosotras sabe en qué se tiene que convertir, cuál es su misión de vida. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Yo quería insistir. Sí, sí, Alejandro. Bueno, yo iba a decir que estamos diciendo lo mismo, quizá ya no me he expresado bien. Estamos diciendo lo mismo, es decir, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo no he dicho el que quiera ser, sino el que está llamado a ser. Eso es llamado, ¿por qué? Por su
objetivo, digamos, de desarrollo, de evolución en esta encarnación. Sus escándalos, evidentemente, entre otras cosas. No es que yo quiera ser esto o lo otro, no. Eso es lo que da sentido a la vida. Es el sentido de la vida de cada uno. El evolucionar hacia aquello, hacia lo que está llamado por el destino, por el karma, por los escándalos, etcétera, etcétera. Claro, pero Alejandro, ocurre eso, de que si yo, la frase esta, tienes que llegar a ser aquello para lo que has nacido, aquello para lo que estás llamado a ser. No, es que no es eso, es lo que estás llamado a ser. Es lo mismo que estás diciendo tú, Ramón. Es exactamente lo mismo. Eso puede identificarse como decir, he nacido porque tengo que llegar a ser tal cosa. Mi tarea de evolución, cumplir con mi tarea de evolución marcada por mis escándalos, etcétera, en esta vida. Sí, sí, ahí coincido contigo, Alejandro. ¿Vale? Que evidentemente no me expresé bien. Sí, no, lo que pasa es que esa frase puede tener esa interpretación y yo la he tenido, ¿no? Y yo durante tiempo he estado diciendo, bueno, y realmente, ¿qué estoy llamado a ser, ¿no? En esta vida para... y claro, al final no encuentras. Tú has nacido, como todos, hemos nacido para tener una determinada evolución en cada encarnación, que nos viene dada por nuestro karma, etcétera, etcétera. Esa, cumplirla. Y seguramente tenemos, digamos, hay como una especie de plan de vida de que de alguna manera avancemos cierta cantidad, ¿no? Estoy suponiendo, ¿no? Según lo que he estudiado y seguramente bajo ese prisma sí que hay un cierto grado de evolución. Pero claro, depende cómo se dé la vida, nosotros podemos llegar a evolucionar algo más de lo que en principio estaba previsto cuando el alma baja y se reencarna, o por determinadas decisiones o circunstancias pudiera ocurrir que no alcancemos los objetivos que habíamos tenido para esta vida. Pero eso es una cosa y otra sería aquello de decir, ese propósito, ese objetivo, quién tengo que llegar a ser, eso es lo que a mí me desencaja un poco los esquemas, ¿no? Bueno, Isabel ha pedido la palabra también. Sí. Y Manuel Muñiz. Claro, aquello a lo que estamos destinados a ser es Dios, ¿no? Entonces es como una cosa muy fuerte esto. Para mí el tema del sentido de mi vida es cada vez intentar ser más consciente simplemente del momento en el que estoy, del momento en el que suceden mis cosas, del momento en que hago o reacciono o lo que sea. Es decir, esta posición de poder ser en cierto modo observador de lo que sucede en mí, para mí es un logro porque encuentro una comprensión mejor de mi vida y de los demás. Un poco sería el momento, vivir el momento, como dice Ramón. Sí, Isabel, totalmente de acuerdo. Coincide con lo que yo he estado expresando en aquella última diapositiva donde estaban las líneas de propósito, ¿no? De que hay un propósito global, general, que no es para esta vida, es para siempre, ¿no? El propósito ese de mejorar, de avanzar, de comprender mejor, etc. Pero yo lo pongo el acento en ser consciente, ¿eh? Sí. Intentar esto, es decir, ampliar el campo de conciencia, esto. Va ligado una cosa con la otra, ¿no? Muy bien. Manuel Muñiz primero y María Jesús a continuación. Sí, bueno, gracias Ramón por la buenísima charla. Y luego estoy en la línea de Isabel, de estar consciente en cada momento, porque es como decir, bueno, quiero saber mi Dharma, es como quiero saber cómo es mi consciente. Pues minuto a minuto te va poniendo la vida espejos y cosas para que veas a ver cómo reaccionas. Y ahí te sale el subconsciente, te sale a lo mejor la misión de vida, en fin, que a lo mejor tu Dharma no es ser Napoleón ni en una cosa grandilocuente ni cosas así, sino son cosas como aparentemente mucho más humildes,
pero que tienen una función importante en unos planos que nosotros no vemos así. No es algo grandilocuente al hombre del Dharma tuyo por fuera, de cara a la gente. Sin embargo, has hecho una cosa importante, como dice Isabel, siendo consciente en cada momento de tus reacciones y de cómo perjudicas o beneficias a los demás. Y ahí es lo que, ahí en esto estoy. Claro. Gracias. Sí, sí. Yo casi que me quedo más con la definición del Dharma como la ley sagrada, ¿no? El Dharma nuestro sería ese propósito global de mejorar, de aprender, de evolucionar, de ser consciente, sería el intentar ajustar mi vida a las leyes de la naturaleza. Esa sería, o sea, a esa ley sagrada que también es lo que otra de las maneras de expresar lo que es el Dharma, ¿no? María Jesús y después Iván Garnacho. A ver si me aguanta la wifi, si no, si empieza a fallar me callo, lo dejáis. Yo hasta ahora sí estoy de acuerdo, por supuesto, hay que vivir consciente. El Dharma es esa razón, ¿no? Eso que te va llevando, pero la razón de la vida es una pregunta, como buena teósofa también me la he hecho muchas veces, y quizá la respuesta que más se ha acercado a ello es el alma, parece que lo sabe, porque cuando hay cosas, o sea, por ejemplo, para mí es evidente que el estar en los Zoom me produce muchísimo placer, porque estoy en todos, y mi alma está dichosa. Coge la doctrina secreta o coge su libro de teosofía y estás casi como en el paraíso. Entonces, esa es lo que tu alma te dice, lo que tu corazón te dice, creo que sí es una buena directriz para saber cuál es la razón de tu vida, ¿no? O sea, qué es lo que realmente te hace feliz, pero vamos, en un estado, vamos a ponerlo espiritualizado entre comillas, ¿no? Porque también como una tableta de chocolate me encanta, pero vamos, aplicando ese discernimiento o esa atención que hemos hablado. Sin más, solo quería decir eso. Y maravillosa la conferencia, Ramón, como siempre, vamos. Gracias. Gracias, María Jesús. Lo que sí quería comentarte de que está muy bien de que pienses que esto que haces, que te gusta, son gustos del alma, ¿no? De lo espiritual. Está bien, pero cuestiónate también si realmente no son gustos de la personalidad. Porque solemos hablar mucho de la intuición, de lo que me dicta el corazón y tal, y muchas veces no es ni intuición ni el corazón, sino que es la propia personalidad, las emociones y los pensamientos del yo inferior, los que nos están llevando, pero claro, el yo se disfraza de Budi, se disfraza de Atma y se disfraza de lagarterana también. Sí, por eso he hecho la matización de que con esa conciencia, con ese estado meditativo de saber quién está hablando dentro de uno, que no todo vale. Por eso digo que también el chocolate es muy rico, pero vamos, que no todo vale. No sirve ser lagarterana. Con ese estado meditativo que tenemos, el alma sí suele, creo yo, que hablar o suele indicar. Sin más. Gracias, Ramón. Gracias. Vale, Iván, luego Luis y luego Isabel. Sí, me surgía al respecto de esta idea del Dharma, la pregunta concisa que hace apenas 2 días me venía a la mente, que era ¿para qué vivimos? Y tras pensarlo, pensaba, para vivir, ¿no? Algo tan sencillo y tan simple, para vivir, como en el sentido de alcanzar, no de alcanzar, sino de profundizar, que vivir más profundamente, ¿no? ¿Para qué vivimos? Para vivir, pero para vivir profundamente, si estás llorando, llorar profundamente, si estás riendo, reír profundamente. Si estás en la situación que estés, que sea lo más profunda, absorbiéndola o dándola, lo que sea, pero profundamente. Pensaba eso. Gracias, Iván. Sí, hay preguntas que realmente no tienen respuesta, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? La vida, ¿qué es la vida? ¿O para qué vivimos? Es lo mismo que decir, ¿por qué a un niño le gusta jugar? Porque sí, porque es un niño, ¿no?
O sea, preguntas que no... La pregunta inicial también lleva varias cosas. Cuando hablamos del papel que debía cumplir Jesús, posiblemente un personaje que sabía cuál era el propósito de vida, pero me imagino el papel de Judas. Yo no quiero ser Judas y me obligan a ser Judas. También me pongo a pensar en estos ejemplos. No, es que, a ver, antes de que siga, nadie nos puede obligar a ser Judas. Albedrío. Pero eso es lo que se estaba diciendo en algún momento cuando hay una tendencia. Entonces, hay hasta algún cuento de un sabio que cuenta acerca del alacrán y el sapo que tiene que salir de la laguna, y es su esencia, el clavar el aguijón. O sea, hay varias cosas que preguntarse en todo lo que en alguna forma implicaba la pregunta inicial. Es cierto, y yo estoy contigo en que esta vida es un arco en esa enorme curva que es la evolución, y solamente buscar que evolucionar aun cuando no se defina hacia qué destino final se llega, ¿no? Pero lo nuestro está en buscar evolucionar en conciencia, y eso a través del discernimiento, sin saber realmente el final de toda una evolución que posiblemente, por lo que nos dicen, llegaremos pues digamos, a tener a hacer un arhat, por decir, pero definitivamente eso no se puede ver en el día a día, ¿no? Yeah. Sí, Luis. Mira, ha salido una cuestión muy interesante que vamos a tratar en diferentes momentos del curso. El tema del libre albedrío y del destino. Porque igual que el Mahabharata está hablando mucho sobre el tema del Dharma, también hace muchas referencias al destino. Y parece que en el Mahabharata se está hablando de un mundo determinista. Y esto nosotros lo vamos a cuestionar. Porque, bueno, hay mucho que decir y muchos argumentos tanto a favor de que está todo escrito como a favor de que tenemos libre albedrío. Pero bueno, ahí nos vamos a mover, ¿no? Porque incluso en nuestras enseñanzas teosóficas se habla de la kasha, como que la kasha contiene todo lo que ha ocurrido, todo lo que está ocurriendo y todo lo que ocurrirá. Esa es una definición de lo que es la casa, esa tela, esa red. Claro, dices, vale, todo lo pasado y todo lo presente, de acuerdo, pero todo lo futuro, todo lo que está por pasar en la eternidad. Entonces, si es así, es puro determinismo. El destino está escrito, no puedes huir de él. Bueno, pues hablaremos un poco de esto porque se juega un poco con las dos cosas. Determinismo y libre albedrío no son tan incompatibles como puede parecer, ¿vale? Bien. Isabel, abre el micro, por favor. Bueno, yo solamente quería añadir de que en el ejercicio de ser más consciente y el aprendizaje que esto comporta, no es porque sí, porque ahora me ha dado por esto en vez de ser pintora, ¿no? Sino porque lo siento como una responsabilidad. Y yo quería agradecer mucho a la teosofía porque me ha aportado este sentido a la vida. Es decir, que yo si me ejercito con mis medios para ser cada vez más consciente, lo hago por una responsabilidad, porque no estoy sola en la vida, porque la vida es una corriente en la que estamos todos. Y entonces esto me ha dado mucho sentido a esta edad tardía de mi vida, ¿no? Y se lo quiero agradecer a la teosofía. Simplemente quería añadir esto. Me alegra escucharte, Isabel, de verdad, me alegra porque precisamente yo creo que la parte, para mí al menos, más importante de la teosofía es precisamente porque nos ayuda a lo que se llama el conocimiento de sí mismo, que como sabéis ya venía de los griegos en
en el templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. El estar atento, el conocerse a uno mismo, el ser consciente tanto de lo que pasa internamente como de lo que pasa externamente. O sea, eso es un aspecto fundamental de nuestro camino evolutivo. Si no estamos atentos, si no somos conscientes, bueno, aprenderemos muchas cosas, tendremos una enorme biblioteca aquí dentro de la cabeza, pero servirá solamente para adornarnos como los libros que están en las estanterías, ¿no? Ramón, Dime. cuando has presentado tu documento, unas cuantas diapositivas más atrás, cuando por primera vez ha aparecido lo que dice Annie Besant sobre el Dharma en su librito, Dharma. ¿Podrías ponerla y compartir aquella diapositiva? La definición de Dharma. La primera, sí, la primera definición que has presentado. Esto es de Annie Besant también, ¿eh? Sí, Es una ley que es sagrada, dice. El Dharma es la naturaleza interna de cada uno de nosotros, caracterizada en cada ser humano por el grado de desenvolvimiento evolutivo adquirido hasta este instante. El que tenemos ahora en este instante, porque de instante en instante podemos estar modificando, haciendo cambios. Y además es la ley que determina, por esa misma naturaleza de la propia ley, determina el desarrollo en el periodo evolutivo que va a seguir. Es decir, si yo tengo ahora los pies aquí, ¿cuál es el siguiente paso a dar? Porque no puedo dar 3 pasos más allá, solamente el que sigue al que va detrás de donde tengo los pies. ¿Cómo soy yo en este instante? ¿Y qué voy a hacer en el instante que sigue a este? Esta naturaleza interna, puesta por el nacimiento físico, como consecuencia de toda la evolución hasta este instante, y kármicamente tiene que ver en un medio favorable para que demos ese siguiente paso para su desarrollo. Esto lo determina las 2 leyes, el karma y la naturaleza del dharma. Esto es lo que modela la vida exterior. Se ha hablado de los skandhas. Los skandhas naturalmente son nuestras tendencias, pero no estamos condenados a seguir con las mismas tendencias. De la misma manera que hemos generado una clase de tendencias, sean más benéficas o menos benéficas, por el conocimiento que vamos adquiriendo de instante en instante y el desarrollo de esa conciencia, podemos modificar todos los skandhas, todas nuestras tendencias. No podemos cambiar a nadie, pero podemos, y finalmente lo realizamos, nos transformamos a nosotros mismos completamente. Y entonces mostramos la naturaleza interna, la superior, aquella que sí que estamos destinados a mostrar, a desarrollar, a realizar. Ahora bien, si uno se sitúa aquí, has hecho una pregunta muy importante, Ramón, si me lo permites, si me lo permitís, es una pregunta muy importante. ¿Cuál es el Dharma que yo tengo ahora? ¿Estoy segura de que este es mi Dharma o que no es mi Dharma? Y entonces cuando uno se observa, yo ahora en este momento puedo decir, sí, mi Dharma es estar donde estoy y hacer lo que estoy haciendo ahora, en este instante. Yo de mañana no sé nada, ni siquiera de aquí a un rato, pero sé cuál es mi paso a seguir desde este instante. Y esto es lo que es importante. Esto es la conciencia que yo tengo ahora del tema. La que tenga cualquier otro, pues es la suya, evidentemente, y en eso está el libre albedrío. Otro aspecto que habéis tocado luego al final de estas exposiciones es, bueno, esa ley determinista o no determinista. Si el universo se va a convertir en esto y es la finalidad, entonces es que está todo determinado. Está determinado el origen y por lo tanto el destino final. Pero lo que hacemos en los entremedios no estamos predestinados y condenados a tal, sino que ahí hay un movimiento constante que es muy importante. Según el desarrollo de la conciencia
más, menos, menos, más, así es la posibilidad de nuestro libre albedrío. No sé si con esto puede ayudar algo. Sí, bastante. Bueno, ¿qué más? ¿Algún comentario también, aparte del Dharma, sobre el tema del Mahabharata, de la India? Ramón. Hola, Sara, dime. Que conste que hemos estado muy atentos para que se te perdone todo eso. Y que hay una chica que ha levantado el brazo varias veces, Dolores Guijarro. Y bueno, y darte las gracias. No, no la hemos visto. Y darte las gracias, ¿eh? Pues Vale. Dolores, que abra el micro. Dolores, oye, Loli. Dime. Mira, abajo, cuando mueves el ratón, hay un botón que pone reacciones. Si picas ahí, Vale. Levantar la mano. En Vale, cuanto vale. en cuanto lo picas, apareces en primera fila, ¿vale? Y entonces, aunque no te veamos en la pantalla, sabemos que has pedido la voz. Venga, cuéntame. Pues espérate, que me parece que no me funciona el micro. Sí, te oímos. Bueno, un poco, ya lo habéis ido diciendo, ¿no? Yo creo que respecto al Dharma, mi opinión es que nacemos con una serie de potencialidades, pero para esta vida, y con una serie de cosas que hay que ir trabajando, ¿no? Y entonces, a partir de poner conciencia, pues tú en diferentes momentos de tu vida, pues vas trabajando aquello que tú ves que te es fácil y que es beneficioso para los demás, pero además todo aquello que tú vas notando pues que necesitas mejorar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre ayudándote a ti y ayudando a los demás, porque en definitiva yo creo que cuando haces una acción, un trabajo que tiene que ir cambiando a lo largo de la vida, porque la vida te va poniendo diferentes situaciones, ¿no? Si tú intentas también ayudar a los demás, es como una doble llave. Ayudando a los demás, te ayudas a ti mismo. Es como cuando explicas una lección que la estás dando para los demás, pero estás aprendiendo un montón, ¿no? Y yo, en mi entender, para mí el Dharma en ese momento es eso, ¿no? O sea, conciencia, como habéis dicho, darte cuenta que tenemos una serie de habilidades que hay que desarrollar y otras que tenemos que trabajar. Y siempre, pues bueno, para beneficio de los demás y también para el nuestro, porque nosotros también tenemos que estar bien. No sé, es mi opinión. Gracias. Gracias, Loli. Ha habido momentos que hablabas que, no sé, creo que a todo el mundo le ha pasado, que la voz se iba y venía, ¿sabes? Cuando se aleja de la pantalla se va. Vale. Sí. Pero bueno, lo siento. Te hemos entendido y bueno, coincido más o menos con lo que dices. Lo que sí querría advertir es algo que siento muy, muy dentro, ¿no? Y es que tenemos que tener cuidado cuando creemos que hemos entendido algo. Mirad, las cosas son más complicadas de lo que parece. El karma, la reencarnación, la ley de evolución, el dharma, todo esto lo estudiamos y parece, bueno, ya sé cuándo morimos, el Kamaloka, el Devachan, tal, luego volvemos. Bueno, detrás de todo esto hay unos misterios tan grandes que podemos más o menos decir, es como mirar en el WhatsApp, sabemos cómo funciona, ¿no? Tecleamos el texto, le damos a enviar y ya está, ya sabemos lo que es el WhatsApp. Pero detrás de lo que hacemos aquí hay una tecnología increíble, alucinante, unos procesos que bueno, en dos vidas quizás no llegaríamos a comprender porque intervienen muchísimas cosas, ¿no? Y en esto, que forma parte de las leyes de la naturaleza, pues lo mismo. Hablamos del karma con mucha ligereza, causa-efecto y lo que haces tendrá su consecuencia. Vale, ¿y cómo funciona eso? Y podemos especular cómo funciona el karma. Hay personas que dicen, bueno, y si ocurre esto, el karma, ¿qué va a pasar? Bueno, pues es tan complicado, tan esotérico, tan misterioso todo lo que hay detrás de todo esto,
que cometeríamos un error si creemos que algo ya lo sabemos. Tenemos una idea más o menos, ¿vale? Nos han dicho, Blavatsky dice esto, fulanico dice el otro, pero nos quedamos con que todo eso es, bueno, un proceso muy global que nos dice algo, ¿no? Pero la verdad profunda de todas las cosas yo creo que está muy lejos si es que es posible llegar a ello. ¿Alguien más quiere comentar? Teresa, abre tu micro, Teresita. No se ha abierto. Ahora. Gracias. Ahora. Ay, después de todo lo que han hablado, lo mío, pues no sé, no tiene la mínima importancia, pero lo quiero decir. Yo no sé si tengo mucho karma, si tengo poco. No sé cuándo me vaya a dónde voy a ir, si voy a ir para arriba, si voy a ir para abajo. No me importa. Me importa lo que habéis dicho, aquí y el ahora. Lo que sí tengo claro, que puedo estar muy confundida, es que mi vida la vivo primero por mí. Lo decía, me parece Loli. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. Y después por lo demás, no me complico más, porque decía Clarisa que el aquí y el ahora, ¿verdad? Que mañana no sabemos. Bueno, pues a mí eso me sirve. ¿Que estoy confundida? El porrazo me lo pegaré yo, pero es mi vida. Y es la que quiero vivir, no la que quiera vivir, sino la que mi alma igual ha elegido para que yo viva. Gracias, Ramón, enhorabuena. Gracias, Teresa. Oye, cuando llegue ese momento, avísame. ¿Qué momento? Que te diré dónde tienes que ir. No, no, déjame. Perdona, ¿puedo decir un inciso a Ramón? Ha estado hablando Ramón también cuando has leído sobre el aprender a dar y recibir. Tú me riñes mucho, ¿verdad? Sí. Pero yo sigo igual, no aprendo, no sé recibir, nomás que se da. Así que no me vuelvas a reñir, que yo ya lo sé. Oye, sí que aprendes, ¿eh? Y no solamente de mí, aprendes de mucha gente. Sí. Es verdad. Que lo sé. Y seguro que te riñe muy cariñosamente, Ramón. No, a veces me enfado con ella, ¿eh? Así también, bueno. Pero aunque él me conozca mucho, pues la verdad es que le tengo que dar muchas gracias. Bueno, Ramón, tápate los oídos. Le tengo que dar muchas gracias porque ha sido un consejero en mi vida. Por eso siempre digo que tengo un amigo del alma, porque he aprendido tanto de esta persona. Aquí me conocéis, que sabéis por dónde he pasado. Bueno, ya está, ya emocionas. Está. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Si me permites, tomo la palabra. Sí, Emilio. Vale. Solo para agradecer a Ramón esta magnífica presentación. Me ha dado algunas ideas y también algunas revelaciones por la historia del Mahabharata, que a lo largo de mi trayectoria de estudiante he ido de vez en cuando intentando entender algo de esta magnífica enseñanza, y con esta presentación me ha abierto un poquito más la mente para comprenderla. Así que muchísimas gracias, Ramón. Y por aportar algo sobre el contenido y lo que estabas proponiendo, estoy de acuerdo con lo último que decías, en el sentido de que todas estas enseñanzas que estamos aprendiendo, a las que tenemos acceso y por lo menos intentamos incorporarlas en nuestra vida, pues que sí, que son extraordinarias y que bueno, por decirlo así, están ahí. Lo cual no quiere decir que ya sean nuestras, intentamos hacerlas nuestras, pero que a veces la mente nos puede extraviar o confundir un poco, en el sentido de que podemos pensar que ya las sabemos, que ya las tenemos incorporadas, y estoy de acuerdo en eso, que
cuando uno reflexiona un poco y la vida nos sitúa, pues entendemos que todavía estamos muy lejos, ¿no? Y en ese sentido, a veces yo por lo menos voy sintiendo cada tanto que tengo que aplicar la humildad para ir caminando poco a poco, y sobre todo en esto que decías tú, no sé si lo planteabas como los tramos en los que vamos haciendo el camino y que cada tramo es un aprendizaje. Y en ese aprendizaje probablemente es donde tenemos que ir entendiendo este Dharma del cual estás planteando, cuál es mi Dharma en este momento. Creo que Clarisa también hablaba de ello. ¿Cuál es mi Dharma en este momento? Empezando por las cosas sencillas, ¿no? Pues si tengo responsabilidades y compromisos adquiridos, como pagar las facturas del agua, de la electricidad y otras cosas, ¿no? Del vehículo, de casa. Esos son los dharmas y las personas con las que vivo, todas las responsabilidades, lo cotidiano. Ahí está nuestro dharma, ¿no? Y luego en ese caminar del día a día, pues bueno, también uno va teniendo como las aspiraciones, ¿no? De las que sean, ¿no? Cada cual tiene las suyas. Pero bueno, son las aspiraciones que llegarán o no llegarán, ¿no? Pero de momento estoy donde estoy y es a lo que tengo que atender. Y mientras no lo resuelva, no cumpla mi dharma, mi deber con ello, pues otras cosas no pueden venir en condiciones, ¿no? Y es ahí donde yo siento que el aprendizaje está como decía alguien hace un momento, es ahí donde está un aprendizaje increíble. Situarse en el momento para aprender sin demasiada prisa y sin demasiadas cosas que pretender. El aprendizaje está en el día a día y en las pequeñas cosas, ¿no? Paralelamente a lo que, y ya con esto termino, a lo que decías tú, Ramón, que bueno, que todo eso está ahí, todas las enseñanzas están ahí y a veces nos pueden parecer, y de hecho son grandilocuentes, pero que igual están demasiado alejadas para el momento en que yo estoy viviendo y con las cosas que tengo que contender. Bueno, pues un poquito era eso. Gracias. Magda, Gracias, Emilio, de Magda verdad. Magda tiene levantada la mano. Bueno, sí, ahora, Magda, espera un momento, que Sí. de verdad, Emilio, gracias por tus palabras. No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio. Yo simplemente te iba a dar las gracias porque lo presentas como un cuento que te pones cómoda y tranquilita aquí escuchando y sin darnos cuenta nos vas llevando a lo profundo. Y realmente pues te mueve mucha cosa por dentro y dices, bueno, pues a ver, estaré en el camino adecuado, estoy haciendo todo lo que toca, o sea, que lo empiezas así como una cosa suavecita, liviana, y cuando termina la hora y media dices, pues me ha dejado bien. Bien apañada. Muchas gracias. Pero está bien que nos muevas, No, es Gracias, ¿verdad? gracias, Magda. Mirar una cosa, no sé, quizás alguno de vosotros o vosotras en algún momento pueda parecer que no soy demasiado correcto. Algunas cuestiones, algunas cosas de las que quiero decir, yo mismo me las censuro, intento decirlas de la mejor manera posible. Pero hay una parte de mí que es que le gusta la polémica, me gusta el debate, porque si lo damos todo, digamos, muy masticado y tal, parece como que las cosas se recogen y no se acaban de darle vueltas por la cabeza, ¿no? Y a veces me gusta plantear como algo de polémica o como alguna paradoja o como algo que quizás no es del todo correcto, pero mi intención es un poco remover un poco lo que percibís para que de alguna manera eso entre ahí en la cabeza y se vaya rumiando, ¿no? Así que
Si en algún momento no os parezco demasiado correcto, pues bueno, disculparme, pero a veces lo hago a posta. Está bien, Ramón. Que quedará saldado. Está bien, está muy bien. Muy bien, Ramón, gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo? No, queremos hacer nada. Yo quisiera decir que he añadido el Mahabharata en el chat. Si alguien lo quiere recuperar, está en PDF. Solamente eso. Que ha habido otra persona que lo pedía. Bien, bueno, recordaros que el Mahabharata de verdad que merece la pena leerlo, tanto para aprender como para divertirse. Es una aventura muy bonita. Pero acordaros de lo que he dicho al principio, por favor, leer el Bhagavad Gita, y si puede ser leerlo 2 veces, una siendo Arjuna y otra siendo Krishna. Si no si no lo tenéis, pedídmelo que os lo podemos enviar. Sí que lo tengo, sí. ¿Vale? Y bueno, si podéis leerlo una tercera vez, también mejor. Claro, yo cada vez que lo leo, que ya lo he leído no sé cuántas veces, no llevo la cuenta, siempre aprendo algo nuevo. Muy difícil la posición de Krishna. No, eso está dentro tuyo también. Ramón, ¿sería este el libro? Sí. Y si lo queréis... Este es el de Anivesan, sí. Y si lo queréis pedir así en papel, os dirigís a Magda Sanz, aquí os dejará en el chat, ¿verdad, Magda? Que les puedes dejar tus datos para que te lo puedan pedir. Micro, Magda. Cerrado, pero bueno, me parece que está escribiendo en el chat para poner los datos, me parece, ¿eh? Bueno, amigos, han llegado ya las 2 horas, no sé si hay alguna cuestión más. No hay ninguna cuestión. Pues nada, Clarisa, deja de grabar y así ya nos... Bueno, pues lo despedimos por esta tarde. Y nos abrimos los micros y nos decimos adiós.